Hola chicos, vamos a hacer el día de hoy nuestra clase y vamos a usar un borrador, un lápiz de dibujo y nuestro cuaderno de arte. Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea del horizonte más o menos a esta altura. Para eso yo voy a utilizar esta pequeña regla. Ustedes pueden usar, tal vez si no tienen una regla, pueden usar otro lápiz largo que les ayude a mantener la línea pues razonablemente derecha. ¿Sí? Aquí de cualquier manera es una línea en el horizonte donde incluso puede haber montañas y otros elementos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es trazar, aquí voy a poner un punto algo grande para que se vea, donde va a ser nuestro punto de fuga, de donde van a salir líneas como si de este punto emanaran rayos tal vez, y de esta manera los trazo. Voy a trazar el de abajo que más o menos tenga la misma inclinación con respecto a la línea del horizonte, el mismo ángulo, más o menos. De esta forma, aquí ya tengo estas dos líneas de fuga. Voy a colocar tal vez otras, pero en este momento aquí voy a hacer esta línea diagonal para el lado contrario porque vamos a hacer una cabaña que vamos a estar viendo desde lejos, en perspectiva, en donde nuestra visión tal vez se abre un poco. Y bueno, ya hice el techo en referencia a mi línea proyectada desde el punto de fuga. Miren, aquí esta es prácticamente la línea proyectada y también la voy a tomar de referencia para hacer el techo. Aquí voy a proyectar otra línea que también sale desde el punto, mi punto de fuga. En este lado también, hacia abajo desde el punto de fuga, y ya tengo más líneas de referencia para realizar mi composición en perspectiva. Entonces voy a tratar de terminar la cabaña antes mencionada. Este es el techo. Aquí se abre como en dos aguas y de aquí es la pared, la cual baja en línea recta, totalmente en vertical, hacia esta otra línea proyectada. De esta manera voy a alargar la línea de fuga para que tengamos más referencia. Ya la tengo aquí y trato de marcar un poco más las líneas. Aquí lo que voy a hacer es también otra línea del techo, justamente, la cual tiene que tener la misma inclinación con respecto a la que está atrás o con respecto al otro lado, justamente de esta manera, cuidando de que no quede más abierta, que no quede más cerrada. Bien, de aquí bajo mi línea horizontal, de aquí la voy a bajar. Ahorita antes de eso voy a marcar como la doble línea para que vaya tomando forma y sentido la cabaña. Entonces, mi línea recta, que va a ser justamente la pared de mi cabaña, la trazo de esta manera y voy completando. Aquí este triángulo del techo, bueno, pues
lo voy a completar con una línea horizontal completamente recta y completamente horizontal también. Entonces voy completando para que tome forma. Y de esta manera pues sigo completando. Como ustedes pueden ver, siempre tratando de tomar como referencia mis líneas que salieron desde el punto de fuga. Esto es lo que le va a dar profundidad a mi dibujo. Bien, voy a poder poner incluso otros elementos, incluso puedo poner una ventana, puedo poner una puerta. Aquí solamente estoy marcando. Y aquí voy a colocar una chimenea. Muy sencilla, solamente son 2 líneas pequeñas verticales con un rectángulo delgado arriba. Bien, en la medida de que vayamos avanzando, podemos ir borrando las líneas que ya no nos hacen falta o que tal vez se ven muy encimadas. Bien, aquí necesito poner otras 2 líneas para hacer la ventana, para saber qué inclinación debe de tener mi ventana. Igual, trazo las líneas desde el punto de fuga de esta manera. Van a ser líneas más cerradas, más juntas una de la otra, pero las 2 salen desde el punto de fuga. Y miren, tomo la referencia simplemente para hacer mi ventana y saber qué inclinación debe de tener mi ventana para que se vea en profundidad o en perspectiva. Aquí voy a poner la puerta completamente derecha porque lo que estamos viendo de la cabaña es el frente, justamente donde está la puerta, y esa pues no tiene que tener ninguna inclinación, justamente porque la estamos viendo de frente y no de lado. Aquí voy a hacer unas pequeñas marcas como ladrillos en mi chimenea y puedo hacer unas líneas por ahí un poquito irregulares para darle simplemente mayor sentido al techo de mi cabaña. Y bueno, aquí lo que yo estoy haciendo es borrando las líneas que atraviesan por la puerta para que se vea más en forma la puerta. No borraré todas las líneas de mi punto de fuga porque esto es un ejercicio y como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores de la esfera y de los cubos, donde hemos incluso marcado con letreros elementos bien específicos que nos van a ayudar a entender mejor todo esto. Así también que se quede bien marcado su punto de fuga y que se queden marcadas la mayoría de las líneas proyectadas desde el punto de fuga, sus diagonales, para que siempre recuerden que esto sea justamente una referencia a la hora que ustedes vayan a hacer ya un dibujo en forma, que puedan acudir a esta página de su cuaderno para pues recordar y que tengan justamente la base para realizar lo que después quieran realizar.
Bien, lo que voy a hacer ahora va a ser otra línea. También tiene que salir del punto, de mi punto de fuga, hacia abajo y lo voy a tomar como referencia para formar unas líneas verticales, totalmente verticales, que van a ser unos pinos. Ok, aquí miren, de entrada vamos a hacer con muchas líneas irregulares, ir dando pues la forma de un pino de esta manera, sin mayor preocupación que ir rellenando el espacio, que ir dándole forma de pino y al final hacer el tronco más grueso. Sin embargo, nos va a hacer falta la línea de arriba, solamente he trazado la línea de abajo de mi punto de fuga. Esto quiere decir que debemos de tener la referencia en la parte de arriba. Pero vamos a comenzar de esta manera para darnos cuenta cómo siempre nos va a hacer falta la referencia de las dos líneas, tanto la de abajo como la de arriba. Bien, aquí tracé la línea de arriba, miren, esta es la línea de arriba y justamente es como se deben completar los pinos, ¿sí? El pino que se ve más cerca es el que está justamente más grande, el que está detrás pues va bajando su dimensión o su tamaño en relación a desde dónde lo estamos viendo. ¿Ok? Que finalmente, seguramente, en la realidad, si vemos un paisaje, los pinos van a estar del mismo tamaño, pero desde la perspectiva de nuestro ojo van a irse viendo de esta manera, como si fueran disminuyendo su tamaño. Y esto es por el efecto de la perspectiva. Bien, ahora habíamos quedado en la clase pasada que íbamos a completar nuestros cuerpos geométricos en la clase del día de hoy y bueno, pues es lo que vamos a hacer. Para hacer un cilindro, esto vamos a hacer. Primero es un óvalo acostado, unas líneas verticales hacia abajo y para cerrar la figura lo hacemos con una línea curva. De este lado es donde voy a poner la luz y bueno, como es un cuerpo cilíndrico y su base es redonda, es decir, su cuerpo tiene pues la línea curva, entonces vamos a ir diluyendo su sombra, es decir, justamente la luz está del otro lado de donde comencé a marcar la sombra y es ahí donde irá la sombra más oscura. Es por eso que va a ir degradando el color hacia el lado derecho. El color va a ir degradando justamente porque del lado derecho recibe la luz. Entonces, de esta manera voy acomodando mi sombra. Ustedes tienen que tener ya desarrollada la observación, que ustedes tengan esa capacidad de observar para que vean cómo en algún punto, calculando por la dimensión de la figura, ustedes tengan que ir diluyendo el color. Aquí voy a difuminar con mi dedo, pero
tal vez sea necesario utilizar los esfuminos propiamente hechos para este tipo de efectos. Aquí creo que no fue tan necesario y con mi dedo fue suficiente. Voy a trazar en este momento la sombra proyectada, que tendrá que estar pues justamente del lado contrario de donde se recibe la luz. Entonces vamos a trazarla. Ustedes ya saben que cuanto más cerca está la sombra del cuerpo, es más oscura la sombra, ¿ok? Y cuanto más se aleja, se va degradando la sombra. Entonces, en este momento, trato de marcar la sombra, vamos a ir calculando dónde va más saturado el color, dónde se va diluyendo y observando muy bien. Y en este momento voy a trazar un cono de esta manera, un poco más grande que mi cilindro. Las dos líneas en diagonal hacia abajo, haciendo un pico en la parte de arriba, y lo cierro con esta línea curva. Y bueno, coloco la luz, de donde recibe la luz. Aquí en el cono, lo que va a pasar es que por su misma constitución, su misma figura constituida, es que la sombra, pues en la parte de arriba va a ser muy escasa, pero en la parte de abajo, justamente porque es lo más ancho de la figura, es donde va a haber más sombra. Y como en el caso de las figuras que no tienen caras planas, estas dos figuras, pues las únicas caras planas que tienen son la de los extremos. En el caso de el cilindro, en el caso del cilindro es una cara plana arriba y abajo, y en el caso del cono, pues su cara plana está justamente abajo, que es pues la base que lo sostiene. Entonces todo lo demás pues no tiene caras planas. Es por eso que también la sombra se va a ir degradando dependiendo de en dónde esté la luz que recibe. Aquí incluso ya puse demasiada sombra en la parte de arriba, pero voy a ir difuminando. Y para esto, como el cono tiene justamente este pico o esta área tan chiquita, es donde sí voy a necesitar usar el esfumino para, sobre todo, ir calculando muy bien en dónde quiero colocar o acomodar de la manera más correcta mi sombra. También, como les decía,
la punta de mi cono tiene demasiada sombra, esa es necesario eliminarla. Y bueno, pues para eso voy a utilizar mi borrador y sigo observando para ver en dónde más hace falta sombra, dónde más hace falta difuminar el color, dónde hace falta poner más saturación de color y todo eso. Aquí voy a comenzar a trazar la sombra proyectada. Tal vez esta cueste un poco más de trabajo porque el cuerpo que tenemos es pues un cono, tiene un pico, el que también se tendrá que proyectar justamente también siguiendo el lado contrario de donde está colocada la luz. Entonces ahí también hay que tener mucha, pues aparte de capacidad, hay que esforzarnos por observar muy bien que nuestra sombra proyectada quede lo más correcta posible. Se vale borrar, se vale ir rectificando lo que ya hemos trazado, rectificando, acomodando de tal manera que al final nos quede toda la composición, tanto la figura como su sombra, que nos quede pues de la mejor manera posible. Entonces aquí igual se marca la penumbra. Ustedes ya saben que la penumbra pues es el lugar donde menos llega luz y es justamente donde pega la figura con la mesa o en el lugar en donde está colocada la figura. Y de ahí pues ya saben, la saturación de color o la sombra es más fuerte conforme está más cerca del cuerpo y conforme se va alejando del cuerpo, la sombra se va degradando, el color se va degradando. Entonces así continuamos hasta que obtengamos el resultado que queremos o que necesitamos.
Bien, pues prácticamente hemos llegado al final de esta clase. Recuerden, disfruten mucho y pues nos vemos la siguiente clase.